Hermanos, estamos estudiando entonces la confesión de fe o confesión bautista de fe, que es un resumen de las cosas que creemos que están en la Escritura. Y recuerden, no es que tenemos la Biblia y más la confesión, no, es la Biblia únicamente y la confesión resume lo que se enseña que está en la Escritura. Eso es todo. Así que sirve como una herramienta, por supuesto, para poder estructurar nuestra fe y poder organizar todas las doctrinas. Entonces me gustaría empezar. Vamos a hacer un repaso general. Hasta ahora, ¿se acuerdan cuáles son los 6 capítulos sin mirar las notas? Sin mirar las notas. Capítulo 1, las Escrituras. Capítulo 2, de Dios y la Trinidad. Capítulo 3, el decreto de Dios. Capítulo 4, la creación. Capítulo 5, la providencia. Capítulo 6, el pecado, la caída y las consecuencias. Ok, ahora déjenme presentar esos 6 capítulos de forma esquemática para entender aquí. Primer capítulo, la Santa Escritura. Es el principio por el cual sabemos lo que sabemos, o el principio del conocimiento. Nuestro conocimiento más seguro y firme no es nuestro razonamiento puro, no es lo que digan otros, sino lo que está en la Santa Escritura. Ahora, eso es el principio de lo que nosotros sabemos. Pero el principio o la razón por la cual existen todas las cosas, o son todas las cosas, nos habla el capítulo 2, que nos habla del único Dios, es el principio del ser. O sea, ¿por qué existe lo que existe? Porque hay un Dios. Y él es el ser superior por encima de todas las cosas. Entonces, capítulo 1, capítulo 2, y el capítulo 3 ahora sigue con el decreto. Ahora, ¿qué relación tiene que ver con eso? Del capítulo 1, básicamente es todo lo que va a enseñar la confesión de fe porque está basado en la Santa Escritura. Ahora, en cuanto al capítulo 2, lo que significa es que va a tratar ahora los actos de Dios, lo que Dios va a hacer, lo que Dios hace. Por eso el capítulo 3. Es decir, lo primero que se habla de Dios es su decreto eterno. Es lo que Dios hace en primer lugar. Luego, después de allí, vemos, si Dios decretó todas las cosas, la pregunta es, ¿cómo lleva a cabo ese decreto? Entonces aquí entramos a las obras externas de Dios. El decreto es algo interno, intratrinitario, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En un sentido, para que nosotros lo entendamos, se ponen de acuerdo para definir todo el plan y toda la redención y todas las cosas que existen. O en un sentido metafórico, no es que en el momento el Padre se sentó con el Hijo, mira, ¿qué vamos a hacer? No, es para nuestro entendimiento, pero es tan seguro como un acuerdo divino. Entonces, lo que sigue son las obras externas de Dios o la ejecución de ese decreto en el mundo. Y lo primero que vemos en el decreto de cómo se lleva a cabo es la creación, lo primero que Dios hace. Después de que decreta todas las cosas, crea. Y eso lo vimos en el capítulo 4. Después de que crea todas las cosas, Él orquesta y dirige todas las cosas. Por eso es la providencia. De las cosas que ella hizo, incluyendo a la humanidad, y la providencia se encarga de llevar a cabo el decreto hasta su culminación. Entonces, después de allí, viene otro punto. Lo primero que la providencia permite y gobierna por encima, pero también lo que el decreto establece, es lo que vemos en el capítulo 6, que es la caída, el pecado y las consecuencias del pecado. Noten la relación que tienen estos primeros 6 capítulos y cómo sienta las bases para toda la fe cristiana o todo lo que vamos a ver en adelante. Entonces, el único Dios ha decretado todas las cosas, de ese decreto crea, gobierna y dirige, y entre ese gobierno permite la caída. ¿Sí? Dios ordena y establece, pero no es que obligó a Adán a caer, parte de la providencia. Entonces, ahora bien, esta es la primera parte. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy es el tema del pacto de Dios, capítulo 7. ¿Sí? Hasta el capítulo 6 uno se puede quedar, bueno, ¿y entonces qué pasó? Ajá, está bien, parece una historia lo que está contando, pero ¿qué pasa? Ahora entramos no solo a un capítulo donde da respuesta a esa pregunta, sino también inicia toda una sección bastante extensa dentro de la confesión de fe. Entonces uno puede hacer la pregunta, ¿por qué es clave este capítulo sobre el pacto? ¿Por qué introducir, después de plantear estos puntos, por qué introducir este tema importante?
Bueno, probablemente, no, digámoslo así, en el tercer año del ministerio de Jesús, probablemente los discípulos ya hayan compartido con Jesús al menos 2 años celebrando la Pascua, hablando de la increíble liberación que hizo Jehová al pueblo de Israel de Egipto y todas las maravillas y cómo Dios instituye esta ceremonia para poder recordar esa obra. Ahora, en el tercer año pasa algo distinto. Primero, ya Jesús ha anunciado varias veces que lo van a crucificar, que lo van a matar, varias veces, aunque los discípulos sí entendieron, no entendieron, pero en el momento en el que están celebrando eso, aparte de que ocurre algo muy extraño con un tal Judas, Jesús le dice: lo que tengas que hacer, hazlo pronto, y se va. Después de eso, ya la ceremonia no es exactamente igual. Ahora Jesús cambia las cosas y cuando agarra el pan, se dirige a sus discípulos y dice: este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Imagínense ese momento, esa noche todos sentados viendo eso. Y después toma la copa y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahora, cuando dice el nuevo pacto, inmediatamente todo judío conocedor del Antiguo Testamento sabe a lo que se refiere cuando dice esa frase. Eso no es nuevo para ellos. Lo primero que habrán pensado probablemente es: ¿será esto lo que dice Jeremías? ¿Será esto realmente el cumplimiento de ese nuevo pacto profetizado? Entonces, aparte de que la Santa Cena la vamos a ver mucho más adelante, el tema central de un nuevo pacto es algo que es la realidad propia de todo cristiano. Así que, ¿por qué es tan importante este capítulo? Porque la salvación, en esencia, es la esencia del nuevo pacto en Cristo. O sea, que este capítulo tiene que ver directamente con nosotros, con el perdón de los pecados y con nuestra vida como cristianos. Es decir, cuando Dios hace un pacto, este nuevo pacto, no es que Dios dice, nos ve a nosotros y dice: bueno, sí, está bien, déjenlo así, yo los perdono, tranquilo. No es un trato informal, es algo serio, tan serio que tiene una estructura, un nombre llamado el nuevo pacto. ¿Por qué también es importante este capítulo? Porque nuestra vida cristiana se desenvuelve y crece en el nuevo pacto, o por un pacto que ha hecho Dios en Cristo para con nosotros. La iglesia se construye sobre el nuevo pacto, nuestra vida también, nuestro final también. Así que este capítulo es importante. Este tema marca un punto tan central para los apóstoles que prácticamente cambia su visión, y la Biblia lo comenta. Pablo en Galatas habla de esa diferencia del antiguo pacto y del nuevo pacto, que es mejor en Cristo, por supuesto. Pedro también habla de que somos ministros de un mejor pacto, del nuevo pacto, no del antiguo pacto. Y el autor de Hebreos, Pablo, el autor de Hebreos también utiliza, de hecho, vimos la serie de Hebreos y notarán que varios capítulos se habla sobre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Así que la visión pactual realmente es un distintivo propio de la Biblia. Y también es un distintivo propio de la visión de la teología reformada. De hecho, si hay algo muy distintivo de la teología reformada, es la recuperación de esa visión a través del pacto. Porque la Biblia está constituida en forma de pacto. Entonces, ese es el distintivo principal. Este capítulo consta de 3 párrafos. Es sencillo, fácil de entender. No se desarrolla toda la teología pactual, por lo menos desde la visión bautista, de cómo lo plantean, pero sí establece los puntos claros de cómo se desarrollan todos los demás capítulos. Entonces, el bosquejo de hoy, los 3 párrafos, ¿de qué tratan? El párrafo 1 tiene que ver con el trato de Dios con la humanidad, es decir, el pacto. ¿Cómo es que Dios trata o por qué es que lo trata así? El párrafo número 2 trata de la respuesta de Dios, es decir, el pacto de gracia propiamente. ¿Sí? La necesidad o cómo Dios trata con la humanidad. El siguiente es la respuesta de Dios. Y el número 3 es el desarrollo de ese pacto de gracia. Sencillo. ¿Cómo es que Dios trata con la humanidad? La respuesta de Dios, el pacto de gracia propiamente. Y el número 3, cómo se desarrolla eso. Entonces, vamos al primer párrafo. Vamos a entrar de una vez al primer párrafo. Vamos a leer el primer párrafo, que dice así. De la Confesión, capítulo 7, párrafo 1. Dice así este párrafo. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, aún así éstas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a él le ha agradado expresar en forma de pacto.
Así que aquí se establecen 4 puntos importantes sobre esta doctrina. Primero, el trato de Dios con la humanidad es el párrafo 1. Primero, la necesidad de por qué se necesita un pacto, la necesidad de los pactos o del pacto. Primero, ¿cómo comienza este párrafo? La distancia entre Dios y la criatura, o lo que en teología se llama la distinción creador-criatura. Hay un principio básico de toda la Biblia, es que hay un solo Dios y nosotros no somos ese Dios, básicamente. Dios no es un hiper ser humano, un superhumano, y nosotros somos extensiones de una parte de Dios. Dios es Dios y nosotros somos criaturas. Entonces, esa separación es tan grande, ¿sí? tan grande, que no se le puede exigir algo a Dios. Ninguna criatura le puede exigir algo a Dios. Nadie puede poner en deuda a Dios. O como dice el pastor muchas veces, nadie le puede sacar una sonrisa al Señor. Nadie, porque Dios está por encima de todo. La diferencia de naturaleza y de trascendencia es algo muy, muy grande. O sea, la criatura le debe obediencia al Creador. El Creador no le debe nada a la criatura. Así de sencillo. Entonces, por eso es que dice la confesión más adelante, aunque las criaturas racionales le deben obediencia como a su Creador, estas aún así nunca habrían podido alcanzar. Hasta ahí. Entonces, estos pasajes están basados, o esta doctrina está basada en 2 pasajes principales, aunque lo vemos en toda la Escritura. Lucas 17:10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. No es que nosotros podemos hacer algo mucho más allá de lo que Dios nos pide. Es imposible hacer algo mucho más allá de lo que Dios nos exige. Porque Dios exige perfección y ninguno es perfecto. Entonces nadie puede decir, Señor, hice esto más esto. No. Job 35, del 7 al 8, vemos la respuesta de Eliú a Job. En un momento donde Job, entre sus altos y bajos, comenta de que él es justo, que él no sabe por qué le está pasando estas cosas, si él no debería estar haciendo estas cosas, si él todo lo ha hecho para Dios, en un sentido. Eliú le responde, Job 35, 7 al 8, si fueres justo, le dice Job, si tú fueras justo, ¿qué le darías a él? ¿O qué recibirá él de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Es decir, las cosas buenas y malas que tú haces repercuten con otros seres humanos, a tu prójimo, pero no a Dios. Porque Él no está necesitando algo. Él no se pone triste porque hay personas que no lo adoran. Él no sufre de tristeza ni de ansiedad, ni nada de eso. Dios está por encima. Entonces, en ese sentido, por la distancia, no se puede obtener nada de Dios. No se le puede exigir algo a Dios. Ahora, eso no significa que Dios no otorgue bendiciones, porque las hay. Cuando Dios establece un pacto, entonces vemos lo siguiente en el párrafo, que es el propósito de Dios con el pacto que hace. El propósito. Dice aquí, la recompensa de vida. Es decir, todo lo que Dios hace es para mejorar la condición del hombre. Lo que Dios establece, para mejorar, en pro de su mejora. Eso lo vimos en la prédica pasada de nadie puede negar que lo que Dios hace con la humanidad siempre es por misericordia, para llevarlo a un mejor estado. Es decir, esa recompensa de vida. Noten eso. Cuando Dios habla con Adán o hace ese trato con Adán, Él le coloca ese árbol de vida. Está simbolizando aquello que le está prometiendo más adelante. ¿Sí? Dios no estableció ese pacto con Adán para obligarlo a caer y después caer las consecuencias. No. Su plan siempre fue llevarlo a un mejor estado. Fíjense otro pacto más adelante en la historia, con Noé. Cuando Dios establece el pacto con Noé, lo hace para establecer un mundo firme donde las misericordias de Dios iban a estar. Es decir, un pacto de gracia común para mejorar. Lo que hace con Abraham también. Llama a Abraham y le promete una tierra, un reino, una bendición y una simiente que va a anticipar la simiente que va a bendecir a todas las naciones. Con Moisés. Dios estableció un pacto con Moisés para cargarles cosas encima. En realidad era para bendecirlos en la tierra prometida y les dio un sistema de sacrificio para poder purificar sus pecados ceremonialmente. No espiritualmente, pero sí de manera ceremonial. O sea, los pactos siempre han sido para mejorar la condición del hombre. Igual con David. Dios le promete un trono estable y un reino estable, anticipando lo que iba a ser Cristo como rey, por supuesto. Y ni hablar del nuevo pacto, donde específicamente se instaura para salvación o para salvar. Entonces, es el propósito del pacto, siempre es mejorar. Número 3, vemos el origen.
¿sí? Que dice, a no ser, o sea, nadie puede exigir estas bendiciones, nadie, a Dios, es Dios el que lo otorga. Entonces, ¿de dónde viene el origen del pacto? A no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios. Dios no le debe nada a nadie, pero Él mismo se compromete a bendecir lo que los humanos deben hacer, o de cualquier otra forma. Yo recuerdo hace tiempo en un trabajo donde yo estaba, hace tiempo, donde la empresa decidió dar un bono extra a los trabajadores que cumplan su horario, que llegue temprano. Y yo me acuerdo que decía, pero si igual tenemos que venir temprano. Exacto, llegaban tarde, no querían. Entonces, para beneficiarlos por hacer lo que ya tenían que hacer, lo que su sueldo estipula que tenían que hacer. Algo así parecido, o sea, nadie le puede, todos le debemos la vida a Dios, y aún así Él condesciende para otorgar alguna bendición, porque Él mismo se compromete. ¿Y qué forma es eso? La distancia entre Dios y la criatura es muy grande, nadie le puede exigir a Dios, nadie puede obtener una recompensa de vida. La vida y la mejor condición que Dios ofrece, a no ser que Dios condescienda de manera voluntaria, y eso a lo que Él condesciende es lo que forma un vínculo formal entre Dios y el hombre. Es la expresión en forma de pacto. Es como termina diciendo, a todo esto, a Él le ha agradado expresarlo en forma de pacto. El pacto establece la relación de Dios con el hombre. No es una relación informal, no es que Dios está allá, la humanidad está aquí, mientras no nos afectemos estamos bien. No, todo tiene que ver con Dios. Y nuestra relación también. Es por medio de un pacto que la humanidad, o una parte de la humanidad, tiene una relación con Dios. Más allá, por supuesto, de la relación de obediencia que naturalmente le debemos. Pero toda la humanidad o está en un pacto, y ya lo vamos a ver más adelante, o está en un pacto o está en otro pacto. Entonces, o está en Adán caído, que fue el capítulo 6 que vimos, por eso la importancia del pacto de obra, o está caído, o está en Cristo, que tiene un pacto también. Este es el pacto del nuevo pacto en mi sangre. Esa es la relación que tiene con Dios. Entonces, vamos a definir un poco qué es un pacto. Voy a dar una definición corta y una un poco más extensa para entender. La definición corta la da un teólogo, un pastor, Samuel Ranihan, que es un compromiso sancionado, cortico. Por supuesto, se puede explicar mucho más, pero es un compromiso de parte de Dios, por supuesto, en el que están donde Él sanciona, pone las reglas. Si esto no se cumple, va a haber esto. Y esto lo vemos en todos los pactos. Ahora, hay otra definición que es un poco más amplia. Esa la da en un libro escrito por el editor, probablemente el editor principal de la Confesión de Fe, que se llama Nehemías Cox. Él dice lo siguiente de que es un pacto, y note cómo engloba varios aspectos. Él dice lo siguiente. Un pacto es una declaración del deseo soberano de Dios concerniente a los beneficios que Él otorgará al hombre, la comunión que ellos tendrán con Él y la forma y los medios por los cuales esto será disfrutado por ellos. Y eso lo vemos en todos los pactos. Con Adán había un beneficio que le iba a otorgar, una forma de comunión y la forma y los medios por el cual cómo lo iba a disfrutar. En este caso, por obras. Tenía que obrar por obras. Y ojo, solamente para aclarar rápidamente, no significa que con Adán había la salvación por obras y después de Adán ya no hay salvación por obras. No, porque con Adán no había nada que salvar en el estado de inocencia. No había nada que salvar. Así que su obrar, su gesto para obtener una condición no es una salvación por obra. Es lo que Dios le exige que podía hacer para lograr una mejor condición. Pero después cuando vemos los demás pactos, cómo se relaciona Dios con el hombre, los beneficios que van a otorgar, ya sea con Noé, con Moisés, con Abraham, o la comunión que van a tener para el antiguo pacto con Israel, estaba la circuncisión. Ahora para el nuevo pacto, ahora está el bautismo. Por ejemplo, por poner el ejemplo de cómo el pacto regula ese tipo de relación y la forma y los medios por los cuales esto será disfrutado por él. Eso es un pacto, y eso es lo que nos enseña el primer párrafo, ¿sí? Hay una necesidad de eso. Ahora, vamos al segundo punto. Párrafo número 2 trata con la respuesta de Dios, es decir, el pacto de gracia. Terminamos el capítulo 6 de manera muy triste, ¿sí? El hombre cayó, las consecuencias, pero Dios no queda sin hacer nada. Bueno, ya la respuesta, la confesión la dio en el capítulo 3, donde están unos ordenados para vida eterna y todos los medios por los que se van a salvar. Pero vemos aquí entonces esta respuesta de parte de Dios. Vamos a leer el párrafo número 2, capítulo 7, párrafo 2 de la confesión. Dice así: además,
Al haberse colocado el hombre bajo la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el cual libre y gratuitamente ofrece vida y salvación por medio de Jesucristo a los pecadores, demandándoles fe en Él para ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados a vida eterna, con el fin de darles disposición y capacidad para creer. Así que nos vemos que aquí Dios está estableciendo ahora una respuesta, ¿sí? O es lo que vemos en la Escritura, porque todo el plan, toda la Escritura está llevando a un clímax, que es la obra de Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Y cuando está con sus discípulos, su muerte y su resurrección instituyen, formalizan un acuerdo entre Dios y su iglesia, que es su pueblo, para salvación. Y ese es el nuevo pacto. Y ese es el pacto que nos interesa a nosotros, realmente, por el cual obtenemos vida. Entonces, 6 cosas vemos aquí en este párrafo. El primero, hay un contexto aparte del que ya vimos. Si ya de por sí la humanidad no puede decirle nada a Dios, exigirle algo a Dios, de paso ya estamos en una peor condición, que estamos bajo la caída y sus consecuencias. O sea, menos todavía la humanidad le puede exigir algo a Dios, porque está moralmente corrupta, dañada, en pecado, y de paso es una criatura que no le puede exigir nada al Creador. Así que el contexto, noten cómo comienza el párrafo, dice: además, al haberse colocado el hombre bajo la maldición de la ley por su caída. Adán y todos los que Adán representa, porque Adán fue puesto como una figura representativa, como una cabeza federal de toda su generación. Entonces está todo allí. Además de eso, ¿sí?, al haberse caído el hombre, entonces vemos el origen otra vez, el agrado de Dios y su voluntad. Agradó al Señor hacer algo. Y noten esto, todo es por el agrado de Dios. Noten lo que vimos en el primer párrafo, por una condescendencia voluntaria. La razón por la que somos salvos es porque a Dios le agradó salvar. Fue por su voluntad. Ahora, ¿qué le agradó hacer? Y aquí está el título general: un pacto de gracia. Un pacto de gracia. Ahora, el título es así porque se habla de su naturaleza, es decir, es la gracia divina en sí, o sea, es la sustancia propia de la gracia de salvación. Dios da su gracia de manera general también, sobre justos e injustos. Eso es lo que se llama un pacto de gracia común. Eso no significa que Dios al final nos va a salvar a todos y todos van a ir al cielo y estamos todos felices. No, pero como Dios, uno de sus atributos es la bondad, Dios no puede dejar de ser bueno. Aun cuando va a juzgar y está bajo la ira, no puede dejar de ser bueno. Así que sigue otorgando misericordia. Pero en este caso particular, este nuevo pacto es llamado un pacto de gracia, porque tiene que ver con la salvación. Y noten aquí, ¿cuál es el propósito? Dar vida y salvación. Dice aquí, más adelante, le agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el cual, libre y gratuitamente, ofrece vida y salvación. Libre y gratuitamente. Noten que es por gracia. Dios está ofreciendo. Ahora, que es interesante porque esto nos puede ayudar mucho a nosotros, incluso en nuestra evangelización. Dios está ofreciendo libre y gratuitamente, está ofreciendo algo. La vida y la salvación. Es un ofrecimiento. Ese pacto es: venid a mí todos los que están cargados, dice Jesucristo. Arrepentidos y convertidos. Es un llamado. Eso es lo que trata, es el propósito, para dar vida y salvación. Todos los demás pactos anteriores no tenían el propósito para dar vida y salvación. Verá que si alguien estaba haciendo un sacrificio de un animal, ese sacrificio le iba a dar salvación. No. Ese sacrificio ceremonialmente lo purificaba, pero estaba anticipando algo que iba a hacer más adelante. Este es el único pacto, este nuevo pacto, en Cristo, que da salvación. Es el único que da. Entonces, libre ofrece salvación, y luego vemos más adelante la causa meritoria. ¿Qué hace que ese pacto sí pueda dar salvación? ¿Y por qué los otros pactos con los sacrificios no pueden dar salvación? Bueno, dice aquí más adelante, por medio de Jesucristo. Nada más y nada menos. El Cordero de Dios, el que derramó su sangre para instituir un pacto en el que puede ofrecer vida y salvación. Por eso es lo que llaman la causa meritoria. A los pecadores, para dar vida y salvación a los pecadores. Ahora, hasta allí vemos la parte de Dios, lo que Dios hace. Él establece un pacto, la causa meritoria, que se gana esa salvación para otorgarla, es la obra de Jesucristo. Número 6, entonces vemos los medios. Y noten lo que dice aquí esta última parte.
Primero, Él ofrece dar vida y también prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados a vida eterna, con el fin de darles la disposición y capacidad para creer. Noten que más adelante dice, después de que dice Jesucristo a los pecadores, Él dice, demandándoles fe en Él y prometiendo dar su Espíritu. Ambas cosas. Este pacto exige algo también. Debes tener fe. Les demanda fe para ser salvo. Entonces uno puede decir, pues entonces es una obra. Me está pidiendo algo. O a la luz de la condición del hombre, ¿quién puede creer entonces? Si nadie quiere. No es que no pueden mentalmente, es que no les da la gana de creer. Por eso es un pacto de gracia. Él también promete dar su Espíritu. Así que hay un medio externo, la sola fe. Exige la fe, es el medio para poder participar de ese pacto. Pero también hay un medio interno, que es la obra del Espíritu que da la capacidad para creer. Entonces, lo que Dios exige, Dios también lo otorga. Eso es gracia, porque los demás pactos lo exigen y debe responder por ello. En este nuevo pacto, Dios lo exige y Dios se encarga de que eso se cumpla. Aquellos que están ordenados para vida eterna. Pero por supuesto, Dios no cree por nosotros. Nosotros creemos. Debemos ejercer la fe. No es que, bueno, no hagas nada, somos títeres de parte de Dios. No. Nosotros creemos. Pero el Espíritu Santo nos otorga la disposición y la capacidad para creer. Por eso es un pacto de gracia. Por eso esta es la respuesta de Dios. ¿Cómo responde Dios ante esa caída? Bueno, Dios establece un pacto. Les demanda fe, que no es una obra. Porque la fe, como creo que el pastor ya lo ha comentado antes, la fe es una mano extendida que simplemente está pidiendo algo. No está haciendo algo, no está ganando nada. Es simplemente una mano extendida. ¿Y qué hace Dios? Nos da esa disposición por medio de la obra del Espíritu para responder, para creer. Entonces, ese es el párrafo 2, la respuesta de Dios, el pacto de gracia. Noten que tanto su origen, su naturaleza, su propósito, la causa meritoria y los medios es por pura gracia, porque no lo merecemos. A la luz de la caída no merecemos esa salvación tan grande, pero a Dios le agradó el origen, el agrado de Dios. Dios se complace con hacer estas cosas. Entonces, párrafo 1, la necesidad de los pactos. La distancia entre la creador y la criatura es tan grande que nadie le puede exigir nada a Dios, pero Dios mismo baja, condesciende, Él quiere hacer eso. Él bendice cosas que Él mismo exige, pero Él se compromete a hacerlo. Es por eso que también vemos que a veces a algunos impíos les va bien cuando hacen las cosas que Dios manda de manera ordenada. Hacen bien su negocio, no estafan, generalmente. Porque Dios también incluso en esas condiciones los bendice. Aunque eso no significa que Dios les va a otorgar vida eterna. Dios no está obligado a dar vida eterna a todo el mundo. Dios es Dios, nosotros tenemos que obedecer y punto. Pero Dios condesciende, Él quiere bendecir esas cosas. Entonces, vamos al párrafo número 3. Ya sabemos que es importante que haya un pacto, una relación. La relación del hombre con Dios no es informal, no es formal, es algo serio. Toda la humanidad está en pacto con Dios. Y hay un nuevo pacto, ese pacto de gracia es el único que da salvación. Es el único. Y eso lo vemos en Cristo. Entonces, este párrafo ahora va a explicar un poco cómo es el desarrollo de ese pacto de gracia en toda la Biblia. Cómo se ve. Porque hasta ahora uno puede decir, bueno, yo entiendo que es Cristo, Él instaura ese nuevo pacto, la iglesia se sostiene sobre eso, y los del Antiguo Testamento, ¿cómo hicieron? Es una pregunta importante. Este párrafo desarrolla ese tema. Entonces, igualmente hay 6 cosas que tienen que ver con este. Vamos a leer el párrafo completo, luego vamos a desglosar lo que está allí. Párrafo 3, capítulo 7, párrafo 3, dice así: este pacto es revelado en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer, y después, mediante pactos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción del pacto eterno que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Y solo por la gracia de este pacto es que todos los que en cualquier tiempo han sido salvos de entre la posteridad de Adán caído han obtenido vida y una bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de hacerse aceptable para Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de
inocencia. Así que ahora hay varios temas que se tocan aquí. El primero tiene que ver con ese desarrollo. Así que vamos a ir desglosando la idea. Lo primero, el primer punto, es este pacto es revelado en el Evangelio. Es decir, lo que nosotros escuchamos, la vida, la obra, la muerte y la resurrección de Cristo, esa obra es lo que nos da a nosotros un nuevo pacto. Allí es donde está ese Evangelio. Este pacto es revelado, se muestra totalmente en el Evangelio, la noticia de salvación. Ese pacto de gracia se revela solamente allí. Pero hay un comienzo histórico, primer punto. No es que comienza con Cristo, ¿sí? Se revela totalmente allí, cuando viene Cristo. Primero, en la promesa de Adán. Está el famoso pasaje en Génesis 3:15. Después, en medio de la caída, note que Dios siempre, a pesar de que hace juicio, siempre está la salvación que Él ofrece. Él le promete algo a futuro. Establece algo muy general sobre un descendiente que vendría. Esa descendiente que va a aplastar la cabeza de Satanás y que Satanás le iba a morder el calcañar o el talón. Ahí va a haber un conflicto en esas dos simientes a partir de allí. Esa promesa, ese anuncio futuro, permea toda la Biblia. Y está esperando. De hecho, es tanto ese anticipo que cuando Eva da su primer hijo, lo llama como primer hijo de Adán y Eva, Caín, y significa he adquirido varón. Él está viendo y está, será este cumplimiento, porque aquí vendría uno. Lo lamentable en la historia es que ese no era. Y en lugar de dar vida o aplastar la cabeza de Satanás, termina aplastando otra cabeza, la de su hermano. No es ese, queda más adelante. Tiene otro hijo, Seth. Y aquí Dios me ha sustituido un hijo por otro, la otra idea de sustitución. Esos anticipos es lo que vemos. A partir de aquí ya está ese evangelio. Eso era todo lo que ellos tenían que creer. Básico, sencillo. No significa que ellos sabían todo específicamente, todos los detalles, que la segunda persona de la Trinidad iba a establecerse. No, porque eso se va revelando. Así que el segundo punto tiene que ver con el desarrollo histórico. Dice aquí el párrafo. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer y después, mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Así que esos pasos adicionales es toda la revelación, todos los actos que ha hecho Dios que están anticipando algo, están tratando de presentar algo que está a punto de llegar. No es la realidad, pero la anticipa, es como una sombra. Sí, es como que aquí hubiese una luz muy grande y yo coloco algo aquí. Y esto, al pegarle sobre este objeto, crea una sombra hacia atrás. Bueno, esa sombra que está hacia atrás, cuando se empieza a avanzar, la sombra da una imagen de lo que es. Los pactos que vemos y todo lo que Dios manda, esos eventos, incluso algunos personajes están anticipando algo. No por nada, la misma idea de salvación también se ve como una especie de salvación de un diluvio. Dios permitió el diluvio, aparte del castigo que iba a hacerlo, eso no les dio la vida eterna, por el mero hecho de estar en el arca, pero está anticipando algo que va a hacer. Una salvación de un juicio, y eso es lo que tenemos en Cristo, la verdadera salvación del verdadero y más grande juicio que va a haber. También lo vemos en todo el desarrollo de los sacrificios, en especial los sacrificios, porque Dios manda a que un sacrificio tenga que sustituir a otro, y el sacrificio tiene que ser perfecto, blanco, el animal tiene que ser blanco. Y algo interesante que creo que comenta el pastor Charles Spurgeon, ese animal tiene que tener las 4 patas intactas. Y uno se queda pensando, las 4 patas intactas. Y él explica, porque este cordero debe ir caminando voluntariamente para el sacrificio. Debe ser un sacrificio voluntario. Noten el anticipo que hay en Cristo, que él mismo voluntariamente lo hizo. Esta idea de un sacrificio es lo que Juan el Bautista, cuando ve a Cristo, lo primero que dice es, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esos anticipos se va desarrollando por pasos adicionales y va dando cada vez más luz. Con Abraham, he aquí una simiente cuya todas las familias de la tierra van a ser benditas. ¿Quién será? ¿Será Isaac? ¿Será Jacob? Y a Jacob se le vuelve a dar otra vez la misma promesa. Y aquí viene uno. Y Gálatas, el apóstol Pablo en Gálatas claramente dice, y la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. No dice las simientes, sino una. Y este es Cristo. Pablo inmediatamente lo relaciona. Más adelante en Corintios también, cuando habla nuestra Pascua, hablando de cristianos, ya fue sacrificada. Nuestra Pascua, que es Cristo. Él está viendo esa idea, la está viendo en Cristo de una vez. Ese anticipo.
El Antiguo Testamento tiene pasos, sombras, que van a tener un cumplimiento, que van dando la forma como de una cruz y un significado, van cargando de mayor significado. ¿Para qué? Para llegar al establecimiento formal en el Nuevo Testamento. Y dice, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Cuando viene Cristo y cumple su obra, ahora sí podemos decir, claro, por eso es que Él está haciendo eso. Por eso es que Él dice, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. El mismo comentarista dice, el mismo escritor de la Biblia dice, pero se refería a su cuerpo. El templo de Dios, el lugar donde está Él, pero después habla de la iglesia como el templo del Espíritu. Ya no es un lugar físico, ahora son los creyentes. Note cómo va pasando esa idea hasta completarse en el Nuevo Testamento. Es en el Nuevo Testamento donde vemos esa revelación final. Significa, hermanos, que todos los antiguos piadosos en el antiguo pacto no fueron salvos por estar en el antiguo pacto. No fueron salvos por circuncidarse. No fueron salvos por hacer un sacrificio animal de sangre y rociar la sangre. No fueron salvos por eso. Esos piadosos lo hicieron porque obedecían a Dios. Porque su piedad los llevaba a obedecer a Dios. Pero ellos saben que había un perdón mucho más allá. David decía, bienaventurado el que tú perdones. No el perdón del sacrificio, bienaventurado. Creo que es Salmo 32. Ya está viendo un anticipo, algo mucho más grande. Esos piadosos que vemos, o por ejemplo, o vemos el ejemplo de Elías, que él se retira y él se cree que es el único fiel a Dios, y el Señor dice, yo me he reservado 7,000 hombres. Primero Elías, no te creas la última Coca-Cola del desierto, porque el Señor tiene su pueblo también. Del Antiguo Testamento es donde viene lo que llaman la teología del remanente. Hay un remanente de fieles creyentes. Esos fieles creyentes participaban de ese pacto que se iba a revelar más adelante, que se iba a establecer. Ellos fueron salvos por mirar hacia adelante, por mirar esa promesa. Jesús mismo dice que si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí habló él. Y nos dicen, pero ¿cómo? Por esos pasos adicionales que van a tener su cumplimiento en Cristo. O cuando habla de Abraham, ustedes no parecen hijos de Abraham, parecen hijos del diablo, porque Abraham vio mi día y se alegró. Abraham vio el día de Jesucristo y se alegró. Sí, ya ellos participaban de algo. El más claro ejemplo de alguien que estaba en el antiguo pacto y que vio a Cristo y que inmediatamente lo relacionó, lo vemos con el nacimiento de Cristo, que todavía no está instituido el nuevo pacto, sino hasta su muerte. Y vemos los eventos que suceden en el templo. Simeón, Zacarías y Ana también. Cuando ven este Simeón, que era un piadoso que estaba esperando la consolación de Israel, cuando ve a ese niño, o sea, apenas estaba niño, y les dice, Señor, manda a tu siervo en paz, mis ojos han visto tu salvación. Esa era la expectativa de un piadoso del antiguo pacto. Apenas vio al Salvador, lo reconoció de una vez. Mismo Zacarías también. O sea, esa transición vemos cómo era el espíritu piadoso de aquellos que estaban en el antiguo pacto, participando de esas bendiciones del nuevo pacto de manera anticipada. Por eso es que hay un solo pacto que permea toda la Biblia y tiene su establecimiento formal en el Nuevo Testamento. Allí es donde se dice, es el nuevo pacto. Y eso es lo que nos compete a nosotros y de ahí se fundamenta la iglesia también. Número 4, ¿cuál es el fundamento de este pacto? Porque este pacto es el pacto que es. Dice más adelante, y tiene su fundamento, igual, párrafo 3, capítulo 7, y tiene su fundamento en aquella transacción del pacto eterno que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Es decir, a partir de aquí dice, este nuevo pacto tiene que ver con el capítulo 3 que ya vimos en la confesión, el decreto de Dios. Él ya es un decreto en el que el Hijo iba a venir a la tierra a vivir como un verdadero hombre, sufrir como un verdadero hombre, vivir la vida perfecta que tú y yo no vivimos, para después entregarse voluntariamente como un cordero y poder recibir la condena que no merecía y nosotros sí merecíamos. Lo pagó Él. Después de que lo paga, lo consume, resucita, porque la muerte no lo puede dominar de alguien que es inocente. Paga todo eso porque es verdadero hombre y verdadero Dios, y después con esa sangre establece un nuevo pacto y le dice a todos, vengan a mí. Es el ofrecimiento que está haciendo. Y eso fue el pacto de redención en la eternidad. El acuerdo que hizo el Dios para decir, ¿cómo voy a salvar esto? Recuerden que Dios no es que agarra nuestros pecados y hace como que, ay, se me perdieron esos papeles. No pasó nada. Todo lo que Dios hace es justo. Y nuestros pecados los pagó, los recibió Cristo
para que nosotros no recibiésemos eso. Pero ya hubo un pago. O sea, a la luz de esto podemos decir, o alguien tiene sus pecados consumados en Cristo, o los tiene que pagar él mismo. Pero se van a pagar de que se van a pagar. Este nuevo pacto, Dios ofrece libre y gratuitamente vida y salvación. Así que, hermano, es una buena pregunta no decir, yo estoy en una buena iglesia, yo tengo un buen pastor, es, yo estoy en el nuevo pacto, que es lo que realmente importa. Estoy en el nuevo pacto, no. Después veré si estoy en una buena iglesia, tengo buenos amigos, pero principalmente, porque este es el único pacto que da. Más adelante dice, y solo por la gracia de este pacto es que todos los que en cualquier tiempo han sido salvos de entre la posteridad de Adán, caído, han obtenido vida y una bendita inmortalidad. Así que vemos el quinto punto, que es la exclusividad del pacto. Hay un solo camino de salvación. No es verdad que todos los caminos conducen a Dios. No, solo Cristo y el nuevo pacto que le ofrece. Más nada. Un solo. Y es desde que Adán cayó hasta hoy en día, hasta que venga Cristo por segunda vez, es únicamente por la gracia de ese pacto que son salvos. Entonces es importante poder saber en qué pacto estoy, o en Adán o en Cristo. De hecho, ese es precisamente el argumento de Romanos capítulo 5. Adán, Cristo, un nuevo Adán, mejor Adán. Entonces vemos la exclusividad y luego termina como completando este mismo círculo, esta misma idea, con la imposibilidad de otro medio, porque hay un pacto de obras roto. Termina diciendo, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de hacerse aceptable para Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Bueno, es imposible volver al huerto de Edén y poder decir, no Dios, pero ponme a mí que yo sí soy capaz de hacerlo. Porque aunque no come el fruto, comete otro pecado, que es igual de grave también. O sea, ya no se puede, ya no hay inocencia que justificar. Todos están caídos, todos recibimos una culpa de otro, de nuestro padre Adán, pero también tenemos culpas propias. Es imposible volver, bueno Señor, pero ponme las cuentas en cero y yo trataré. Apenas uno dice eso, ya está en menos de una vez. Es imposible. Entonces no hay un pacto de obras roto, siendo el hombre ahora totalmente incapaz. Ahora, esa ilustración de ser totalmente incapaz, lo vemos cuando Adán y Eva son expulsados del huerto. ¿Qué coloca Dios en el huerto, en toda la entrada? Una espada de fuego que está revoloteando. O sea, es imposible que vuelvas a extender tu mano y alcances el árbol de la vida. Noten la idea, el árbol de la vida con ese simbolismo de la salvación o de un mejor estado. Es imposible. Pero ¿qué vemos en Apocalipsis terminando? ¿Qué es lo que el Cordero abre paso para que todas las naciones vayan y coman del árbol de la vida y del río que está saliendo para allá? Lo que Adán terminó cerrando, nosotros por nuestro pecado no podemos entrar, Cristo, por la relación formal que Él establece, abre ese paraíso para nosotros. Por eso la importancia del pacto de gracia. Un solo pacto de salvación y no hay otro medio. Un pacto de obra roto. Entonces hasta aquí es todo lo que trata este tema. Se puede desarrollar mucho más, muchísimo más. Pero este capítulo marca una nueva sección en la confesión. Y con eso vamos a terminar. Es la sección que se llama la sección de El Pacto, que van de los capítulos 7 al capítulo 20. Todo tiene que ver con eso. Y recuerden algo que habíamos comentado en el párrafo 2, en el que dice que Dios hace un pacto de gracia y Él libre y gratuitamente ofrece vida y salvación por medio de Jesucristo a los pecadores. Así que el tema que vimos hoy fue el capítulo 7, que nos habla del pacto definido, que es el pacto, que es el nuevo pacto que nos compete a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sigue más adelante? El capítulo 8 ahora va a hablar del mediador de ese pacto. Es un capítulo bastante extenso y muy importante, porque es precisamente por ese mediador que tenemos ese nuevo pacto. Y luego pasa a hablar sobre el hombre otra vez, en el capítulo 9, en relación con lo que el hombre puede hacer, con su voluntad. Por eso el capítulo 9 es sobre el libre albedrío. Y se ven los diferentes estados, como era el hombre en Adán, en la caída, en Cristo y en la eternidad. Por el pacto que está, el pacto de obras caído, el pacto de obras que no está caído, roto, nuevo pacto y en la consumación final. Por eso es la relación del hombre. Recuerden que el pacto es Dios, el mediador y la humanidad. Por eso viene el capítulo 9. Ahora bien, este nuevo pacto, Él ofrece libre y gratuitamente vida y salvación. Así que el siguiente punto, los siguientes capítulos hablan sobre las bendiciones pactuales
o las bendiciones que hace Dios, los actos de Dios para con el hombre. Por eso tenemos el llamamiento eficaz, capítulo 10, la justificación, la adopción, capítulo 12, y la santificación. Dios llama, justifica, adopta y santifica, purifica a Él por la obra del Espíritu. Es lo que hace Dios, ofrece vida y salvación. En cuanto al hombre, también vemos otra parte. No solo Él hace eso, sino que, como dice más adelante el párrafo 2, Él promete dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados a vida eterna con el fin de darles algo, una disposición y capacidad para creer. Por eso la confesión, capítulo 14 y 15, habla de qué es lo que le da fe y arrepentimiento. Capítulo 14 y capítulo 15. Es lo que nosotros hacemos. Nosotros no nos llamamos a nosotros mismos, nosotros nos justificamos a nosotros mismos, pero nosotros sí creemos y nos arrepentimos. Porque es algo que Dios otorga, una gracia pactual, es un regalo que Él da y que el hombre ejerce. Y capítulo 16, las buenas obras. ¿Cómo vive un cristiano? Haciendo buenas obras. Y capítulo 17 también nos da un regalo, un plus adicional. Nos da la seguridad de estar en Cristo. Nosotros nos vimos angustiados. Pero yo estoy obrando, yo no sé si seré salvo o no, pero ahí me voy dando hasta el final. No, Dios nos otorga esa seguridad. Pero hay que saber definir qué es esa seguridad de salvación. Y para terminar, habla de los medios del pacto. ¿Cómo lo establece? Capítulo 19, la ley y el evangelio. Cómo debemos vivir según ese pacto también, y la esperanza que tenemos por ese evangelio. Por eso este capítulo es fundamental porque define todo lo que viene. Por eso no continúo hablando más del pacto, porque todo lo que vamos a ver ahora en adelante lo va a desarrollar lo que significa estar en el nuevo pacto. Así que, hermano, la pregunta clave: ¿estamos en el nuevo pacto? Podemos ser miembros de la iglesia y no estar en el nuevo pacto. Es posible. Es posible. Hay que tener cuidado con eso. Pero también recuerden que este pacto Dios lo ofrece libre y gratuitamente. Y así es como podemos predicar nosotros, evangelizar, ofreciendo algo. No es, cuando evangelizamos no es Dios te ama, Dios te predestinó. No, eso no lo sabemos. Lo que debemos decir es, como está en el nuevo pacto, Dios ha establecido un pacto, un mediador, y Él demanda fe y arrepentimiento. Ahora, yo puedo hablar de eso, yo le ofrezco eso. Si tú te arrepientes y crees, tienes la vida eterna. Eso es lo que podemos decir. ¿Sí? El asunto de la predestinación y esas cosas no nos compete a nosotros. Eso es de parte de Dios. A nosotros nos compete decir, si te arrepientes y crees, vas a ir al cielo. Si no te arrepientes, estás en Adán y Dios va a hacer justicia, porque Dios es justo. Entonces, el nuevo pacto, hermano, tiene mucho que ver con nosotros. El perdón de los pecados es gracias a que estamos en el nuevo pacto. Y Dios se tomó en serio la salvación. También tomémonos en serio la salvación y el cómo vivimos. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esa bendita obra de salvación que has hecho.